Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, audiencia de Tonalá de hoy? Un gusto saludarlos el mediodía de este martes 23 de septiembre del año 2025. Hoy tenemos un programa especial por las personas que lo integran. Y en primer lugar, pues le quiero dar la bienvenida y saludar a Francisco Basulto González. Para los que no lo conocen, ya lo irán conociendo a partir de este espacio. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues buenas tardes, pues muy agradecido por la oportunidad. Bueno, y a mi colega y amigo, a Daniel Arana Rojas. Dani. Hola Marcos, buenas tardes. ¿Cómo te va? Pancho, buenas tardes. Gracias, Amigos de Tonalá de hoy, buenas tardes. Pues estamos en el programa Páginas de Nuestra Historia, ¿verdad? Transmitiendo desde el Café Sol de Barro, instalado a un costado de Hotel Arana, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad, pues sí, como dices, estamos, la verdad, pues de plaza, ¿verdad? De manteles largos. La verdad sí, porque pues este muchacho, híjole, la verdad, a mí no me da pena reconocerlo, pues yo con él aprendí prácticamente pues toda la cuestión del barro, las técnicas artesanales, todo eso, porque bueno, yo no tengo pues el perfil ni nada, pero pues estando ahí en su casa día tras día y chela tras chela, como decimos, ahí... Mira, hay dos cosas. El que pregunta no se equivoca. Y cuando uno se acerca a personas que no solo saben, sino no les pesa compartir a veces puntos de vista, conocimientos, vivencias, pues bueno, uno como persona se engrandece, ¿no? Y creo que hoy tenemos a un grande de la alfarería, de la pintura, del diseño artesanal en Tonalá. Y bueno, hoy vamos a empezar de una manera diferente porque parte de la charla que vamos a tener hoy con Pancho, pues bueno, es referente al estilo y no al estilo Jalisco, como ahora se está acostumbrando. Me voy a dar la chance de compartir con ustedes un poema que escribió Charles Bukowski y que viene a hacer referencia o a darle marco a lo que va a ser esta plática con Francisco Basulto. Este poema se llama El estilo. Así pues, les comparto el siguiente poema, ¿no? El estilo es la respuesta a todo, una manera desenvuelta de afrontar algo sórdido o peligroso. Hacer algo sórdido con estilo es mejor que hacer algo peligroso sin estilo. Hacer algo peligroso con estilo es lo que yo llamo arte. Torear puede ser un arte, boxear puede ser un arte, amar puede ser un arte, abrir una lata de sardinas puede ser un arte. No muchos tienen estilo, no muchos pueden conservar el estilo. He visto perros con más estilo que hombres. A pesar de que no muchos perros tengan estilo, los gatos lo tienen en abundancia. Cuando Hemingway estampó sus sesos en la pared de un disparo, eso era estilo. Algunas veces la gente te aporta estilo. Juana de Arco tenía estilo, Juan el Bautista, Cristo, Sócrates, García Lorca. He encontrado hombres en prisión con estilo. He encontrado más hombres en prisión con estilo que hombres fuera de prisión. El estilo es una diferencia, una manera de hacer, una manera de ser hecho. 6 garzas sosegadamente erguidas en un estanque, o tú que sales del baño caminando desnuda sin ver. Hasta ahí pues el poema de Charles Bukowski, que le da marco a la plática que vamos a desarrollar hoy. Pudiera yo extenderme mucho tiempo haciendo referencia a la vida y obra de Francisco, pero eso lo vamos a dejar para una ocasión posterior, porque si usted googlea su nombre, lo va a encontrar en infinidad de artículos, en infinidad de documentos, en videos. Mismo en Tonalá de hoy va a encontrar material sobre su obra y su trabajo, pero hoy en particular, Francisco, quisiera que nos platicaras un poquito más de tu última actividad, ¿no? O tu actividad más reciente, porque la última todavía nadie sabemos cuándo va a llegar, ¿no? Pero hay algo bien interesante que estaba viendo sobre todo en internet,
una exposición que se acaba de llevar a cabo recientemente en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres en la ciudad de Zacatecas. ¿Qué onda con eso? Marcos, nuevamente gracias por la oportunidad. Daniel Arana, gracias por la oportunidad. Muy sencillo, mira, la presencia de su servidor en el Museo Manuel Felgueres es en base a una invitación que me hace el maestro Luis Felipe de la Torre Romo, el cual te quiero compartir. Es el artífice del primer mural en Tonalá, en la presidencia municipal, cuando tu padre era, sí, era el alcalde, era el municipio, ya hace algunas décadas, más o menos 40 años de eso. Bien, el maestro de la Torre es nacido en Guadalajara, pero criado en la Ciudad de México y gran parte de su vida en la ciudad de Zacatecas. En base a esto, yo hago presencia en el Museo Manuel Felgueres, en una sala donde también se hace realmente una invitación de parte del maestro de la Torre a gente que realmente se ha formado parte en su vida en la expresión y en las artes visuales. ¿Sí? Te hablo de gente a nivel internacional, como el maestro Vladi, ¿sí? El maestro Arnold Belkin, que fue uno de los autores que pintó más zapatas en el mundo, de origen canadiense, pero él naturalizado ciudadano mexicano. ¿Sí? Afortunadamente también fue mi maestro, gracias al maestro Luis Felipe de la Torre Romo. Es eso que yo hago presencia en la ciudad de Zacatecas, en el Museo Manuel Felgueres. Oye, Francisco, pero entonces, danos un poquito de contexto. A mí me llama la atención esas dos cosas importantes que mencionas. El hecho de que Luis Felipe haya realizado un mural en la presidencia municipal allá en los años 80. ¿Dónde estaba ese mural? Bueno, el mural está instalado en la segunda planta del edificio administrativo más importante de este municipio, Tonalá, Jalisco, ¿verdad? Y estaba sobre un pasillo donde hoy en la actualidad son oficinas administrativas. Es un tríptico, fue un tríptico y su nombre quizás muy poca gente lo conoce, pero en el proyecto, el nombre de este proyecto, de esta obra de mural, se llamó Mecanocratos, ¿verdad? Ese es el maestro de la Torre. Bueno, entonces, si usted visita la presidencia municipal Hidalgo 21, aquí en el centro de Tonalá, sube a la primera planta, toma a su derecha, como bien lo dice Francisco. Hoy hay un separador de cristal, una puerta de cristal, y ahí va a poder ver la primera pieza, la primera parte de este mural, de este tríptico. Y ya no fácilmente tiene que entrar por la parte de las oficinas hacia el centro, donde pasa una puerta de donde está un sol de 2 hojas. Está la siguiente parte, sigue por esa misma oficina, pasa la puerta de ingreso a la presidencia y está la última parte de este tríptico. Ojalá tenga oportunidad de verlo, pues para bien o para mal, y con todas las mesas y sillas que le han puesto ahí, algo se conserva, y creo que es bien interesante pues que sepa el origen de este mural, su autor, y sobre todo algo también que yo había perdido de vista, el nombre con el que se denominó Mecanocratos. Bueno, y ahí está esa cuestión. Y yo te pregunto, y ojalá le comentes aquí a la gente que nos está viendo, pues, ¿y tú qué con este pintor? ¿Por qué es tu parte? ¿Por qué hay esa relación con él? Bueno, en primera instancia quiero comentarles, quiero compartirles algo, Daniel, sí. Marcos, este espacio donde se ejecutó el mural, el tríptico, tu padre siendo munícipe, siendo alcalde de este municipio, ese pasillo se destinó
¿sí? Para exposiciones temporales de los artesanos de este municipio. Posteriormente las autoridades, como casi siempre, creen que el artesano, ¿sí?, no merece un espacio, ¿sí? Y concretamente es para mostrar las técnicas tradicionales que le dan reconocimiento a nivel mundial a este municipio, a estos artesanos, a este sentimiento, a esta raza, a esta sangre, ¿sí? Cosa que no es valorada por ignorancia, ¿sí? Por la falta de instrucción, por la falta de sensibilidad, por la falta de humanismo, por la falta de gente creativa, de gente sensible y de gente humana. Perdón. Es por eso. No, y otra cosa, amigos, Pancho, Marcos, fíjate que, continuando con lo que él dice, por ejemplo, en ese mismo contexto, en ese mismo tiempo, estuvo la primera biblioteca, al fondo. Al fondo estuvo la primera biblioteca de Jaime de Sagasti, ¿verdad? Y tu papá donó una super colección. Y luego ya después algunas gentes empezaron a donar libros y aquello, entonces, porque mucha gente dice, la biblioteca está ahí en la Casa de la Cultura, de ahí nunca ha salido. No, la primera estuvo ahí y fue con tu papá, o sea, que era una gente de la historia de la cultura. Otra cosa, a Juan Francisco, porque es su nombre completo, en el cubo de la escalera también pintó un mural. Ahí también estuvo un mural de barro bruñido, que nomás ahí ya lo hicieron perdedizo, lo quitaron así con la mano de cintura. Era un sol de un rojo muy intenso, de un rojo muy intenso que llamaba mucho la atención, te obligaba a hacer un alto en el descanso de la escalera para admirarlo, ¿no? Exacto. Ese mural pues duró ahí instalado muchos años, ¿no? Sí, hasta el 2015 más o menos aproximadamente. Bueno, y luego también estuvieron ahí unas máscaras de tastuanes en todas las escaleras, que también las consiguió tu papá. Eran de alta temperatura, ¿verdad? Esas ahí están, sí. Esas ahí están. Pero ya están así como era una fuente. Sí. Era una fuente, escupían agua por la boca y caían ahí también. Y luego también, y también estaba, bueno, yo no lo he visto, un mural de Salvador Vázquez Carmona, de nuestro amigo del Cuico. Del Cuico, exactamente, ¿verdad? Entonces, ya no se sabe, o sea, por ejemplo, anteriormente los visitantes cuando iban, los veían de esa manera, o sea, se sentían como parte de Tonalá, y decían, mira, algunos de los más representativos alfareros están aquí, pero aparte técnicas, aparte por ejemplo lo que es la tradición, o sea, simbólicamente todo ese tipo de cosas. Hoy en día nadie lo presume, hay cronistas, gente que no sé qué, pero nunca los presume, nunca dicen, oye, esto, nada. Pues mira, yo quisiera ser bien pensado y quisiera quedarme con algo que acabas de decir, que es el tema de la ignorancia. A veces no hay mala fe, simplemente es ignorancia de la gente y ahí se van perdiendo detalles como esos. Pero no me has acabado de platicar cuál acabó siendo el inicio de esa amistad, de esa relación profesional, de esa relación artística entre el maestro muralista y tú. Muy sencillo, mira, hice presencia cuando el maestro de la Torre estaba con uno de los principios y fundamentos importantes como era el trazo del lugar de la obra muralística. En ese momento yo aparezco, y me le pongo atrás al maestro de la Torre por casi 2 horas. Después de ese mismo tiempo él voltea y me dice, ¿qué onda contigo? Digo, no, pues nada, maestro. Le digo, ¿y a ti qué? ¿A ti cómo? ¿Por qué llegaste aquí? ¿Quién te dijo que tú ibas a llegar? Bueno, después de esa falta de educación de tu servidor, sí, recibo una invitación a comer de parte del maestro. Pues, pago, ¿no? Vamos a comer. Allí aclaramos muchas cosas, total, me sentí invadido, ¿no? Yo como tonateca, yo como alfarero, ceramista y artesano. Y pues como pintor, que yo creía que en ese momento era pintor,
no era académico. Empezaba. En ese momento, no, hace 40 años yo no era académico. Obvio, mi ignorancia afloraba. Por eso en ese momento yo señalo que todos somos ignorantes, pero no para toda la vida. ¿Sí? Hay momentos en que uno no puede tener el conocimiento universal, ¿sí? Que uno adquiere mucho cuando uno va a la universidad, la que sea, en México o en el mundo. ¿Sí? Bien, después ya en el transcurso de la comida, pues obviamente la bohemia, ¿no? Las cervecitas aparecieron, empezamos, ahora sí que una relación más de bohemia, cada quien a su nivel. Y el maestro de la Torre me pone en mis manos, me comparte, mejor dicho, alguna serie de libros de los grandes muralistas mexicanos, universalmente de lo mejor que tenemos en el mural. ¿Sí? El maestro, el genio muralista mexicano, José Clemente Orozco, afortunadamente jalisciense, y el maestro David Alfaro Siqueiros y el maestro Diego Rivera. Dije, tú, Francisco, no tienes el tamaño de una esquila. ¿Sí? En comparación de los artistas, empecé a comprender que era un artista a mi capacidad. Después fui haciendo conciencia y me di cuenta que algo que yo siempre voy a valorar, y le acabo de decir al maestro Luis Felipe de la Torre, en Zacatecas, le digo, ¿sabes qué? Así, les voy a compartir, porque él y yo nos manejamos así. Le dije, ¿sabes qué, cabrón? Tú vas a ser mi maestro hasta que yo me muera, porque tú apareciste en el momento clave de mi vida. Es el tiempo, son las circunstancias. No hay coincidencias. No hay coincidencias, pero hay que buscarlas. Yo si no hubiese seguido y no me... Ahí está, ahí de metiche, no hubiera habido ese encuentro. Sigo con mis miedos, mi mundo de miedos, mi mundo de egos, ¿sí? Nada más chiquito, así, ¿sí? En lugar de tirar hacia el universo, pues a lo mejor me meto en un hoyito de hormigas, de asquiles, no sé. Digo, disculpen el ejemplo burdo, ¿no?, que acabo de exponer, pero la conciencia es muy importante, no nada más en el arte, en la vida misma. En la vida general. Sí, la vida hay 3 planos, Marcos, Arana, Barba, que quiero compartirte para el desarrollo humano. Uno de ellos es el plano, sí, lo debo de tener muy consciente, es el plano animal. El segundo plano es el plano humano. Y el tercer plano es el plano de lo divino. En la actualidad, su servidor, creo que apenas estoy entrando al plano humano. ¿Sí? Entonces, ese es, a grosso modo, el contacto que yo tuve por vez primera con el maestro Luis Felipe. ¿Y después qué hubo? Después, piecitas, más, ahora sí, compromisos en los proyectos muy importantes. Trabajaron juntos, evidentemente. No, deja de eso, vino algo más fuerte. Él me invita a trabajar por ejemplo, con el maestro Arnold Belkin en la Ciudad de México. En otros proyectos existe un gran mural en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, en la UAM. Entonces ahí es donde también él me invita, ¿verdad? Y me invita, aparte, al pueblo de Mezquitic, en la zona norte del estado de Jalisco, Mezquitic, Jalisco, a desarrollar un mural en la residencia municipal, lugar, origen de Luis de la Torre, muy amigo de tu papá. Sí. Sí. Gran periodista. Estamos hablando del Premio Nacional de Caricatura, don Luis de la Torre, papá del maestro Luis Felipe de la Torre. Ese primer mural en la UAM, ¿de qué año estamos hablando? Pues, ¿qué te diría? Si ahorita no lo traigo, por ejemplo, ya han pasado, sí, han pasado 1989. Ah, ok. Es del 89. Sí. Porque, perdón, en esa década hubo un proyecto tras proyecto. Sí. Sí. Entonces, No, perdón, y se te olvidó también, Pancho. Estuviste ahí en Nicaragua, sí, con Arnold Belkin. hicimos, sí, pero se hace, digamos, tomando un orden, ¿verdad? Que lo más relevante es lo que pasa con Jalisco, Sí. es lo que pasa con nuestra vida cotidiana. Sí, pero más así para que la gente sepa, en lo que es también
pues bueno, la casa presidencial o el palacio presidencial en Nicaragua, Daniel Ortega te invita a ti, me invita a bueno, No, yo quiero aclarar una cosa. Felipe. Yo soy invitado, sí, a través del maestro de la Torre. Yo soy simplemente el que iba a recoger, el que iba a componer toda la herramienta. Yo no iba a participar. Ese era mi labor. Por causas del destino, de la vida, pues metí la mano, ¿sí? Me dejan participar, pero creo que gracias al maestro de la Torre, que él me invita, ¿sí? Y me dice, ¿sabes qué? Vuelvo a reiterar, así nos llevamos nosotros, ¿sabes qué, cabrón? Es tal fecha, en tal lugar, a tal hora, sin fallar, cabrón. Pues, ¿Cómo llegas? sin fallar. Sin fallar. Ese es tu problema. Si llegas un día después, ya no hay nada. Sí, Olvídate de tu y perdón, y bueno, lo que pintaron allá en Nicaragua, pues fue nomás una imagen de Emiliano Zapata. entre otros, ¿verdad? Sí, realmente esa obra pues, es Los Prometeos. ¿Sí? Pues fíjate qué interesante pues cómo hablamos de cosas que pasan por otros aspectos como el filosófico o vida misma, llegamos luego a sitios tan concretos y tan materiales como un muro, una pared, ¿no? Pero imagínense ustedes lo importante de estar en el momento y en el lugar adecuado, ¿no? Como pues, lo que pudiera parecer un hecho sin relevancia, el estar viendo cómo un artista trabaja un mural, desencadenó una serie de trabajos que te han hecho crecer, que te han hecho aprender, no simplemente como artista, sino como persona, ¿no? Principalmente, mira, alguien dijo por ahí, nací mujer, pero morí, voy a morir persona. O sea, entonces, ahorita voy a compartirles el nombre de esta persona, Helen Keller, ¿sí? Una gran activista, una persona que era parapléjica, sí, con todos los medios, por su familia, porque venía de una familia realmente rica, sí, pero sin ese espíritu, ella no hubiese salido adelante, además premios a nivel mundial, ¿verdad? Pero su espíritu la llevó ahí. Algo que yo quiero acotar es que algo que me dijo el maestro de la Torre, sí, me dice, Francisco, un artista. Hola, buenas. Perdón por interrumpir, ¿puedo pasar? Sí. Nada más les quería comentar que un artista inculto no puede ser artista. Entonces agarré la onda, ¿no? O sea, ahí me partió la madre, literalmente hablando. Dije, a ver, pendejo, pues no te queda más que... Ahí está la ruta. Te quedas callado. Ahí está la ruta. Exacto. Te quedas callado, tomas el silencio como bandera, ¿sí? Te pones a investigar, te pones y te instruyes. Si no, dile adiós a tus egos. ¿Sí? Aquí los egos no alcanzan. Eso más o menos. Pues mira, la cuestión Francisco, es que el ego pues, es también parte de la naturaleza humana y más, por lo menos yo en mi vida lo he visto, sea de lejos, en el tema de los alfareros, de los artesanos tonaltecas, pues es una cuestión que también ha afectado el desarrollo de esta actividad, porque no hay más fregón que uno, ¿correcto? No hay el mero, aquí lo estás viendo, ¿no? Y eso a veces te impide obtener del otro conocimiento, puntos de vista, técnicas, colores, diseños. ¿Por qué? Porque si lo hace Pancho, no sé qué va a saber, nada sabe y además pinta re feo y sus trazos ni se entienden. Entonces simplemente nos quedamos encerrados en nuestro cubo y no pasa nada. Algo que quiero compartirles, Marcos, Daniel, Sí. es algo que
hay que aprender en esta vida a ser sano, a ser higiénico en lo espiritual, en lo mental, en lo biológico. O sea, si no aprendes esa parte fundamental del desarrollo humano, pues hace falta, no algo, hace falta mucho. Entonces, eso nos conlleva a la humildad. ¿Sí? Claro, hay herramientas que no se conocen por nuestra forma de educación. Quiero hablar de otras herramientas. ¿Sí? Hay otros sentidos aparte de los que conocemos. Nada más hago mención de uno. ¿Sí? La intuición. ¿Sí? Para desarrollar la misma, tengo que ayunar, tengo que estar en silencio, tengo que hacer oración, digo con todo respeto para los que creen en eso, ¿no? Tengo que prender incienso, algo muy importante que nos da la meditación. Y ya como un sexto punto, sí, la alimentación sana, la alimentación con alimentos vivos. ¿Sí? Bien, eso es a grosso modo, con un poquito de filosofía en la vida. Pero mira, finalmente son inquietudes que tenemos que sembrar, sobre todo en los jóvenes, porque a veces nos dejamos llevar por la velocidad en la que hoy en día vivimos, en la tecnología, en muchas cosas que luego nos alejan de nosotros mismos, que nos deshumanizan y perdemos muchas veces sensibilidad a cosas que tenemos tan cerca, ¿no? Pero bueno, vamos pasando otra vez de lo divino a lo terrenal, ¿no? Sí. A lo humano. En este caso, hay que volver a lo que se está planteando en este museo de Zacatecas de arte abstracto y tu participación en ese proyecto. Ya nos platicaste cómo se dio la circunstancia para llegar allá, pero yo creo que todos los que se interesan en este tipo de exposiciones pues quieren saber un poquito más. ¿Qué viene en ese proyecto para ti? Y antes, también, ¿con qué participaste? Okay. ¿Con qué piezas estuviste ahí presente? Ok, a petición del maestro Luis Felipe de la Torre, me dice: Francisco, sería mucho pedirte que expusieras 2 de tus trabajos de la época en que nos conocimos, de barro unido. ¿Por qué barro unido? Dice, porque es cuando aparece en mi vida cotidiana y en mi vida profesional la familia Basulto González. Es por eso. A ti quizás no te diga mucho, pero a mí sí. Dice, es cuando este pendejo, este cabrón que tengo enfrente, me dice, me hace reflexionar en cosas de la importancia que tiene este pueblo, de la importancia que tienen sus artesanos, de la importancia de los sentimientos de su gente, de la importancia que no se toma conciencia, porque actualmente los mismos, yo formo parte de la comunidad, sí, somos excelentes copistas, y nosotros decimos, es que yo soy un artesano tradicional, como si eso fuera una limitante para no ser creativo. Para no innovar. A no innovar. Para no crecer. Claro. Sí. No. Hace aproximadamente, compartiendo aquí con el compañero Daniel Arana, que él tiene su de profesión, es historiador, ¿verdad? Persona autorizada para hablar sobre el tema, ¿sí? Tenemos aproximadamente casi 200 años que los que pertenecemos a esta comunidad somos copistas. Por ejemplo, en Tonalá no hay pintores como tal, hay delineadores, decoradores, y desde hace más o menos entre 150 y 200 años la gente se dedica a copiar lo que hicieron nuestros ancestros. Por ejemplo, si tú vas y te asomas a un edificio, quizás el más antiguo de la comunidad de lo que es hoy Tonalá, no Tonayán, Tonalá, vas al claustro de esa edificación, te vas a encontrar con las gárgolas que tienen las formas de los nahuales, ¿sí? Yo hablo del sentimiento con cual se esculpió esos trabajos. Posteriormente ya viene los nahuales que aparecen en la alfarería de esa época, ¿sí? Pero que son pintados, ¿sí? A primera, ¿sí? Que son al fresco.
En Tonalá no tenemos decoradores que hayan desarrollado la técnica del fresco, porque técnicamente implica mucho. Es muy difícil, porque técnicamente pintar al fresco es venir directo, es franco, directo, venir desde el centro de tu cerebro. No es nada más lo que se me ocurrió, mucho menos estar copiando. No. ¿Sí? Afortunadamente yo pertenezco a esa familia de desarrolladores, de alfareros en Barro Unido, porque mis ancestros pintaban al fresco, ¿verdad? Pero yo también he dicho, ¿saben qué? Es una etapa que ya comprendí, es una etapa que ya ejecuté desde el punto de vista técnico. Ahora mi responsabilidad es investigar. Yo como artista visual, como artista plástico, sí, actualmente tengo invitaciones, afortunadamente gracias a la vida y un poco de mi esfuerzo, a estar, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ya aquí quiero hacer mención de un proyecto muy importante que viene a terminar de desarrollar de mi parte, que son llevar a primer plano lo que son las técnicas tradicionales de Tonalá. ¿A qué me refiero a primer plano? A un plano profesional, a un plano artístico. Y para ello tengo que aprender a ejecutar un lenguaje plásticamente hablando universal, para que aflore y asome lo que es el arte y los sentimientos de este pueblo, sin el ánimo yo de lastimar a nadie. Yo recargo que soy de las familias, de los apellidos, ¿verdad? Y ese patrimonio, esa riqueza cultural nada más nos pertenece a las familias de Tonalá, históricamente hablando. Sí, sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a entender no nada más el matiz, sino esa sangre que se saca de estas tierras que están en la falda del Cerro de la Reina, ¿sí? Como es ese rojo tradicional de los cantaritos, ¿sí? Digo, hablando de otras tintas, ¿sí? Ahora si no compramos, si no vamos a la palería a encontrar esos químicos, ¿no? ¿Sí? Y esas vetas existen, ¿eh? Y les comparto por primera vez a alguien que es muy conocido, porque en ese tiempo se promovió mucho a 4 personas, entre ellos el maestro Amado Galván. Me considero siempre, afortunadamente, pues que él era mi maestro, ¿no? Su alumno, cosa que siempre le voy a agradecer. ¿Sí? Bien, me dijo: Francisco, te voy a pasar esta información, pero no quiero que se la pases a nadie. ¿Sí? Me dijo algunas vetas, los lugares, sí, pero me dijo: te tienes que callar. Discreción. Sí. Cosa que le voy a agradecer. Yo no sé por qué deposité esa ¿Confío en confianza ti de esa manera? No lo sé, sí, pero sí sé que tengo que cumplir lo que sí. Entonces empecé a entender el legado de lo que somos las familias tradicionales de Tonalá. Eso nada más nos corresponde a nosotros. Cómo lo que tenemos que compartir a través de lo que ejecutamos en cualquier cacharro, ¿sí? Y llevarlo técnicamente, ¿sí? Teóricamente, plásticamente, a cualquier artículo para poderlo exponer y compartir. Oye, Francisco, pero a ver, estos conceptos que pudieran parecer sencillos, de cómo profesionalizar, de cómo estudiar, de cómo dar un paso adelante en la creación de un jarro, pues ya cuando llega uno al taller, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí. Y la primera es una barrera mental. Es correcto. Una barrera mental, yo lo decía a lo mejor de una forma, pues, de un ignorante en el tema, pero decir: ¿tú qué me vas a venir a enseñar? De cómo quemar, de cómo cernir, de cómo amasar, de dónde tengo que traer el color, el agua, etcétera. Si toda la vida lo he hecho y además lo he hecho muy bien, de esto me he mantenido, de esto he vivido, y eso hace
que no permitamos la entrada de conocimiento nuevo. ¿Qué tendría que pasar al interior de un alfarero para abrirse y ser, pues a lo mejor, pues dar un paso más allá en sus técnicas? ¿Qué tendría que pasar? Bien sencillo, ya te lo comenté hace un momento, ¿sí? Pasar del plano animal al plano humano. Para eso hay herramientas, hay que ponerse a investigar cuáles son, ¿sí? Si yo me quedo en mi burbuja de egos, ¿sí? Actualmente esto sin el ánimo, sí, lastimar a nadie. Yo no creo en una trayectoria que nada más se brinca en 2 municipios, el de este lugar donde estamos ahorita y el de Tlaquepaque, obteniendo algún tipo de reconocimiento si yo digo que soy un maestro, que tengo una gran trayectoria. No, si se fijan simplemente en el recorrido, en los kilómetros, pues no he recorrido nada. Sí. Hay que salir. Hay que enfrentarse a la realidad. En primera instancia, mi realidad es la ignorancia. ¿Sí? Recuerdo muy bien, el silencio de mi padre, se los voy a compartir. A mí mi padre nunca me dijo, así se hacen las cosas. Él las ejecutaba en el silencio. Cuando menos acordaba, pues ya terminó de hornear, ya dijo que el barro ya estaba seco. Ahora habría que molerlo. Algo que aquí otra vez se los quiero compartir, de mi abuelo materno. Me dijo, Francisco, nunca vayas a pisar el barro. El barro nunca se pisa. El barro no se amasa. En ese tiempo se empezaba a amasar con los pies. Dice, jamás. El barro no se pisa. El barro se sensibiliza, se trabaja con las manos. ¿Sí? Un señor rústico, un señor que no tenía sosegos, un señor que vivió siempre en un matriarcado, su esposa y 3 hijas. ¿Sí? Un señor que se abrió a la vida, que tenía mucho contacto con la naturaleza, en la barranca, que se iba a la barranca a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Sí? Y si en esa casa, terminando este pequeño comentario, me gustaba ir porque en la parte de la tarde, 5, 6, 7, 8 de la noche, tarde-noche, olía a chirimoya, olía a jazmín, olía a guayaba, olía a barro rojo. En esos montes que estaba, en esas piezas viejas, ¿sí? Allí empecé a entender que era la magia. ¿Sí? Yo no hice nada, simplemente estar en el momento adecuado con mis abuelos. Pero en este caso yo creo que sí hay algo que hacer. Es tener la disposición de recibir en tu cuerpo todas esas sensaciones, esos olores, pues el entorno no es cualquier cosa. No. Si no tienes ni la disposición ni las ganas, pues si estás a lo mejor en un patio, en un corral lleno de árboles, junto a tu taller, dices, ay, no, yo mejor me voy a la plaza a echarme un taco y a escuchar otra música, y ¡pum! Pierdes. Perdón, ¿Eso qué dices? ahorita que lo comentas, quiero describir los espacios donde vivieron mis abuelos maternos. A ver. Había cuatro patios muy grandes. La pieza más antigua estaba al centro de ese lugar. En su entorno había 4 patios y cada uno de los mismos tenía una plataforma de piedras y alrededor de la misma, ¿sí?, había árboles y tú podías transitar de un patio al otro y tenían su jerarquía arquitectónicamente hablando, y todo era una arquitectura popular, pero tenía su jerarquía. ¿Su por qué? Su por qué. Entonces, digo, yo viví mucho magia, algo que también quiero compartir en este momento. Abuelo, cuando yo me quedaba ahí en su casa, abuelo, quiero ir al baño. Eran las 2 o las 3 de la mañana. Nunca había prisa, así. Obvio, yo iba atrás de mi abuelo, ¿sí? Y de repente, allí nunca hubo luz eléctrica. Y de repente escuchaba esos ruidos que yo en mi casa de mis padres no los conocía, porque allí sí había luz eléctrica. Estoy hablando de un tecolote,
estoy hablando de una lechuza. Esos ruidos que para mí, con un sentido místico, porque sí lo son, no los conocía, no los ubicaba, me daba miedo y me abrazaba a mi abuelo y mi abuelo decía, no pasa nada, eso que escuchas es un tecolote y eso otro que escuchas es una lechuza. ¿Sí? Y mira, ve qué bonitas se ven las estrellas sobre las ramas, esa profundidad hacia el cielo. O sea, empecé a sentir y ya ve, ¿sí?, que estaba entre gente. Empecé a comprender que eran mis ancestros. ¿Sí? Esos eran mis ancestros. Esa era mi genética. ¿Sí? Y empecé a entender que yo tenía que guardar un orden y un respeto. ¿Sí? Y ahora camino por las calles, cuando tengo oportunidad de estar aquí en Tonalá, camino por estas calles de mi pueblo y cada vez no veo esos maestros, esos sabios, ya se fueron. ¿Sí? Y los que vienen como maestros, porque ahora es muy común hablar de los maestros. ¿Sí? Y yo digo, a lo mejor estoy ciego, estoy pendejo, porque no los veo. No entiendo. Sí, no, sí entiendo, pero no los observo. No los observo. Entonces, desde mi interpretación, desde mi visualización, desde mi sentimiento, no los encuentro. O sea, tampoco me agobio. Pues no, porque finalmente son conceptos que parten del interior de la persona, ¿no? Entonces, tu visión, tu entendimiento, te marca que eso no es lo que tú concibes como un maestro, ¿no? A hoy en día tengo la oportunidad de haber estado mes y medio aproximadamente en la ciudad de Zacatecas y se los voy a compartir, Daniel, Marcos, algo muy parecido a lo que yo viví en esa etapa de mi vida. Empiezo a ver, ya lo conocía obviamente por la literatura, en el arte mexicano, el maestro Francisco Goya. Sí. Y estar en el lugar donde es su museo. Sí. Y ver la capacidad de la técnica de cualquiera de sus técnicas. Y uno dice, uno observa, uno sensibiliza, uno llora, ¿sí? Y uno dice, esto es grandeza. Esto era el maestro Goya. Por eso el maestro Goya, Bellas Artes, ¿sí?, merecido. No, y aparte, Y Pancho, hay una película dedicada a él. claro, Una película dedicada a él. es correcto, es correcto. Y ahí se puede sentir No, yo creo que a través de la película no tanto, sino cuando tú observas, Cuando Los estás buenos ahí, en vivo. sí, en el museo, Sí, claro. que no es una obra la más representativa quizás, pero no la menos importante, ¿sí?, que es el Tata Cristo, ¿sí?, que lo ves allí, es de un hijo, la que está actualmente en el Museo Francisco Goya, es de su hijo, porque la otra está en Bellas Artes en México, la de maestro, ¿sí? Después transitas y caminas, empiezas a entender qué es tu legado como mexicano, empiezas a entender la zona donde está Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes, y te empiezas a encontrar con ese espíritu mexicano, ¿sí?, con ese espíritu de lo nuestro, ¿sí? O sea, sí, los que hemos estado en Bellas Artes, ¿sí?, por accidente, por lo que tú quieras, ¿sí?, Sí, claro. pero no es auténtico. Yo no conocí esa región, ¿sí? Hace años estuvimos allá por el estado de Sinaloa, en el municipio de El Fuerte, Sinaloa, y más arriba, rumbo a, ¿qué estado será? De Baja, Chihuahua, ¿no? puede ser, Sonora. sí, ya a esa altura, Sonora. sí, a esa altura ya. En el municipio de Cholos está la presa más grande del estado de Sinaloa, ¿sí?, el maestro Luis Donaldo Colosio, o la presa Huites. Ahí está uno de los murales más grandes, no nada más de México, mide 5,000 metros cuadrados y es del maestro Federico Silva. Lo traigo a colación porque el maestro Federico Silva es de la ciudad de San Luis Potosí, ¿sí? Entonces, pues para mí en lo personal ha sido un regocijo, porque yo estuve participando gracias a los maestros
de un equipo interdisciplinario de la Ciudad de México, de Lima, allá con ellos en la restauración. Posteriormente nos encontramos años después en el Instituto Cultural Cabañas, donde se me invita a participar en la restauración del anillo hacia arriba, hacia el Hombre de Fuego, aquí en el Cabañas, con este mismo equipo de restauración de Lima, ¿sí? Donde el maestro Alberto Vieira, ¿sí? El maestro Gustavo y el maestro Juan Carlos me dan la bienvenida, pues otra vez de manera accidental, no lo sé, pero ahí estoy, ¿sí? Y empiezo a entender que pues, no es fácil entender el compromiso que uno tiene encima. Mira, la cuestión es algo que me llama la atención y que yo sí creo que a todos nos debe llamar en cualquier actividad que tengamos, en cualquier edad que nosotros estemos transitando. Algo para mí muy significativo es el viajar, es el conocer, es el estar en otros lugares, conociendo personas, formas de vida diferentes a las de nosotros, porque eso al final del día te abre el panorama, te invita a cambiar tus esquemas, a decir, oye, pues a lo mejor lo que yo creía es como dices tú, a lo mejor muy chiquito o distinto, o pues no sé, te abre la mente para hacer cosas distintas y a crecer como persona. Yo sí creo que aquí estamos oyendo situaciones muy sencillas de una persona que siempre está volteando al origen, que siempre está aferrado a ese origen, pero también sin ninguna atadura a buscar otros espacios, a ir a otros lados, a conocer otras culturas, otras personas, hasta otros idiomas que a lo mejor en un principio parecieran una barrera, pero que si le das un poquito, ¡fum!, abren nuevas puertas, abren nuevos espacios. Entonces, fíjense todo lo que hemos, todos los miles de kilómetros que hemos recorrido en una breve plática con Francisco, partiendo de Tonalá a Zacatecas, a Choix, a la Ciudad de México, a un montón de lados. Y entonces yo quisiera que fuéramos llegando al final de esta entrevista que tiene como origen el tema del Museo Felgueres y de tu participación ahí. Me habías comentado el tema de un catálogo. ¿Qué pasa con ese catálogo? ¿Qué se tiene pensado? Ese catálogo está por aparecer, se está elaborando. No sé qué tiempo tarde en aparecer, donde a mí se me pide por parte del maestro Luis Felipe de la Torre una foto donde estamos trabajando en una exposición que tu papá, allá en los 80s, ¿sí?, en la presidencia municipal de Puerto Vallarta, ¿sí?, y el maestro Luis Felipe de la Torre elige una foto donde está tu servidor trabajando, tu papá y tu mamá, ¿sí?, están ahí, y luego Melquiades Preciado Partida, que él fue municipio también de este lugar, y otras personas en su entorno que no conozco, ¿sí? Ya buscaremos quiénes son, Claro. Eso va a ser una buena tarea. Te hablo, ¿qué son? Hace 40 años de eso, ¿sí? Más o menos. Tú estabas chavalillo, porque yo me acuerdo que estábamos pintando allí el mural de la presidencia, llegaba Marcos, llegaba tu hermano, Rodrigo, y la jovencita, y Soraya. era una niña, con ese espíritu que siempre tuvo, porque siempre muy avispada desde niña. Muy listo, Claro. muy inteligente. Es correcto. Y me dice el maestro de la Torre, me dice, Francisco, yo elegí esta foto. Entonces ahora que estamos en este momento, te lo estoy compartiendo, ¿sí? Y le digo, pero no, el maestro Marcos Arana Cervantes, ¿sí? A mí también quiero compartírtelo, Marcos, tú que fue tu padre, ¿sí? Fue uno de mis maestros, indirectamente, pero fue mi maestro. Siempre vi, porque yo empezaba a escucharlo
cuando trabajó por allá en la radio, cuando realmente fue crítico. ¿Sí? Yo estaba muy niño, iba a la primaria, ¿sí? Y aquí lo conocí que era crítico. Bueno, Y dije, ese señor es mi maestro, ¿sí? Su forma de conducirse, su forma de hablar, un maestro, ¿sí? Dije, bueno, como lo ves, he tenido, gracias a la vida, gracias a Dios, muchos maestros, ¿sí? Y como dijo uno de ellos, dijo, cuando se aventó algo, cuando vino un tormentón y dejó una de sus obras aquí en el patio, y cayó la tormenta, y ahí quedó la obra, ¿sí? Sale el otro día el hijo del maestro y el maestro. Estoy hablando del maestro Chucho Reyes Ferreira, Jesús Reyes Ferreira. Dice, salió desconsolado y vio su obra, y dice el hijo, padre, la tempestad destruyó la obra. Dice, no, hijo, ¿sí? La tempestad terminó de firmarla. la arregló. Sí. Dice, y no presumo. Mira, es sencillo y esos son esos detalles de la vida que solo la experiencia, que solo los años dan y sobre todo dan la facilidad de entendernos, ¿no? Lo que uno a lo mejor, sobre todo los jóvenes, ven como un desastre, ven como una tragedia, ven como algo que dices, oye, pues tanto que me esforcé por hacer mi pintura, por darle el diseño que yo quería, los colores, el trazo, y por las circunstancias de la naturaleza se escurrió todo. Lo que uno ve como una tragedia, el otro lo ve como algo grandioso, ¿no? Como algo espectacular, Como algo divino. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera querido echarle un vaso con agua, con una manguera, con un jarro? Ese terminado hubiera sido imposible. ¿Por qué traigo a colación al maestro Luis de la Torre, padre del maestro Luis de la Torre? Por una simple y sencilla razón. El maestro Luis de la Torre y tu padre, Marcos Arana Cervantes, se conocieron desde muy jovencitos y con un espíritu de búsqueda, de bonanza, ¿sí? De exponer, ¿sí? Cuando era difícil el periodismo, ¿sí? La crítica, ¿sí? Ese momento histórico que les tocó vivir, y posteriormente dices, Premio Nacional de Caricatura. Cuando yo conozco los trabajos del maestro Luis de la Torre, su gráfica, me doy cuenta por qué fue Premio Nacional de Caricatura. Tenía, no, pasta y sola, pinta, desarrollaba, ejecutaba un personaje y entre tantos, los Quijotes, la tinta, cero, va a escucharse exagerado. Desde el punto de vista técnico, yo le buscaba, desde el punto de vista, cero errores, de esa calidad, De ese nivel. de ese nivel. Y otros que estuvieron en el Museo Manuel Felgueres, porque hubo un salón y decía la invitación del maestro de la Torre hacia nosotros, los maestros realmente muertos, ya sin vida, y nosotros los que estamos ahí de coladones, estuvimos, dice, esto es un agradecimiento a mis amigos, a mis compañeros, a mis cómplices y a los maestros. Ahí estuvimos, la gran parte a lo mejor colados, o sea, porque pues, estamos en la década de los 60, o sea, los maestros ya muchos ya En otro nivel. ya en otro nivel, ya, entonces, pero estuvimos allí, digo, lo tengo que decir así, con la fortuna de estar y entender que es el maestro, el que no conozca al maestro, al Museo Manuel Felgueres. Antes de que se me olvide, ¿quién es Manuel Felgueres? Manuel Felgueres es un artista que es parte del rompimiento en el arte moderno, en el arte contemporáneo y moderno de México, ¿sí? Junto de allí de la región, con De la Rosa, con Lidia Carrillo, que mencionaba Daniel, ¿sí? Con el maestro Lali
ya no pertenecer más a la escuela del muralismo mexicano. Rompe en ese momento con la plástica. Por eso es el abstracto. Y tú ves los trabajos en ese museo, Manuel Félix, la sala principal, hay 10 maestros, hubo una exposición en Japón, regresan, esas obras pertenecen al Instituto Nacional de Bellas Artes, están prestadas al museo, ¿sí? Y en la sala principal, todo lo que representa en la plástica a nivel nacional. Y el maestro Felgueres alguna vez comentó, este museo es de altísimo. Bueno, pues Altísimo. mucho por hacer, mucho por aprender y mucho por ver. Ojalá, si usted tiene la oportunidad de visitar la ciudad de Zacatecas, pues se dé una vueltita ahí por el museo. La verdad es que el propio edificio es algo espectacular, que le va a gustar. Los recorridos también hay por ahí unos balcones, hay unos pasillos bien interesantes que hacen admirar las obras de una manera diferente. No simplemente estar frente a un cuadro, frente a un mural, la verdad le va a gustar. Yo el compromiso que hago es de seguir esta plática con Daniel, de seguir esta plática con Francisco, viendo otros aspectos y sobre todo para que nos tengan pues bien enterados de qué viene, ya no tanto de lo de atrás, sino ver hacia adelante cosas nuevas que estén en puerta. Yo estoy cierto que le van a interesar a muchas personas y sobre todo también irle compartiendo el tema del catálogo, que va a ser bien interesante que lo conozcamos. Y pues sin más, yo quisiera, antes de terminar, Perdón por la interrupción, por ahí ya empecé pláticas con algunos personajes de aquí, del municipio, para ver si es posible, ya estamos por fundar una escuela de artes y oficios, pero para niños, y que los maestros no sean de Tonalá, de nuevo lo digo con todo el respeto, sí, que sean gente que no tenga menos de 50 años de trayectoria, que sean maestros que vengan a hablarle a los niños de lo que es el arte universal, y que si son de diferentes nacionalidades del mundo, mejor. Universal. Ahí está la onda, ¿no? Bueno, Ese es el proyecto que ya está en marcha, le vamos a empezar a dar forma. Los maestros invitados ya me dijeron que sí, ahora vamos a trabajar localmente en el mismo. eso para mí, creo que independientemente de la plática que estuvo muy sabrosa, esa noticia que me acabo de dar verdaderamente es una perla. Ojalá avance de manera muy sólida, no rápida, pero sí muy sólida, y que pronto tengamos esa gran noticia de la entrada en funcionamiento de esta Escuela de Artes y Oficios, que estoy cierto, así como lo planteas de sencillito, será un gran éxito y habrá fila de papás llevando a sus niños a este tipo de espacios. Entonces, sin más, agradecerte, Daniel, agradecerte, Francisco, pero sobre todo agradecerle a usted que se tomó el tiempo de escuchar estos conceptos y estas ideas de un gran alfarero de Tonalá, Jalisco, México. Nos vemos a la próxima. Gracias, buenas tardes.